Hola, ¿cómo les va? Bueno, aquí nuevamente en nuestro programa Plena Luz, el programa de la Escuela de Diagnóstico Energético Integral. Estamos en nuestro primer programa de noviembre y sumamente bien acompañados. O sea, por supuesto, como ustedes saben, Eduardo Juan Breitenberger, el compañero de siempre, y es desde Argentina, y el SAM aquí en Costa Rica. Y en este momento con una compañía especial que es Mónica Miranda Delgado. Te damos la bienvenida, Mónica, y para hablar de un tema muy, muy importante, un tema que nosotros consideramos básico para garantizar algo así, el futuro de la humanidad. No nos quedamos cortos. O sea, porque el nacimiento es el inicio de un proceso de vida que puede ser armónico, natural, vital o que puede ser completamente caótico. Entonces, Mónica es enfermera obstetra y por otra parte es partera y se dedica hace muchísimos años a trabajar en estos temas. Durante mucho tiempo fue organizadora de la Feria de Parto Respetado y también estuvo involucrada en todo el proceso actual de la ley de parto respetado aquí en Costa Rica. Entonces, bueno, tenemos muchas cosas para hablar. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde querés empezar? ¿Querés empezar por el tema de las mamás, por el tema de los bebés? Contanos un poco qué es un parto natural, contanos un poco cuál es cuál es en todo caso tu misión ideal, lo que vos querés lograr, cuál es tu vocación de servicio con el trabajo. Bueno, primero gracias por la invitación. Y bueno, sí, yo creo que me parece que es importante empezar como de ver de dónde surge todo esto de un parto respetado, ¿verdad? Es un movimiento, ¿verdad? Que ha estado en Costa Rica y en muchos lugares del mundo, eh, que lucha porque las mujeres vuelvan a tener partos lo más respetuosos con sus cuerpos y con sus bebés, ¿verdad? Y con toda la familia, porque realmente cuando se respeta a una mujer o a un bebé, también se está respetando a la familia completa, ¿verdad? No solamente a ellos. Lo que buscamos nosotras es realmente que se deje, que se respete el proceso fisiológico, ¿verdad? Partimos de la fisiología de la mujer, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que esa fisiología pueda hacer su trabajo? ¿Qué ambiente necesita una mujer? ¿Qué condiciones necesita una mujer y un bebé para que esa fisiología se dé de una forma perfecta, ¿verdad? Y también que a mí me gusta mucho como también tocar que nosotras no estamos como en contra, ¿verdad? Que a veces es un poco como en contra de toda la parte médica o más bien nosotros unimos como esa parte de la tradición con la ciencia. Claro, Entonces, porque la medicalización en algún momento puede ser no solamente necesario, sino vital, ¿verdad? Pero en el momento que es necesario. exacto, que eso es lo que hemos estado viendo ahora y por lo que estamos luchando, ¿verdad? Porque se ha dado una sobremedicalización de un proceso que es totalmente natural, ¿verdad? Y que hemos empezado a ver los partos, o ya tenemos de por sí que eso se ve como que la medicalización se ve que entra como en los años 70, ¿verdad? Cuando se pasa como a hacer un proceso súper, súper masculinizado también, ¿verdad? Son En los Costa hombres. Rica, porque por ejemplo en Argentina mucho antes comienza. Ok. Digamos, En Argentina en los 50 ya empieza. En ok. los 50, 50 y pico con los centros hospitalarios nacionales. Por Eso que supuesto en las empieza. provincias es distinto, pero en las grandes ciudades comienza allí. Sí, y cada vez se ve más y más y más y más, ¿verdad? Es como algo que mucha gente habla como hasta de una epidemia, ¿verdad? De cesáreas, como que ha sido algo que se ha empezado a dar descontroladamente. Nosotros en este país tenemos creo que un 80% de cesáreas a nivel privado y a nivel público puede andar un poquitito menos, pero anda también súper alto y lo que la Organización Mundial de la Salud
pide es que sea de un 10 a un 15%. Entonces estamos mucho por encima de las estadísticas que deberíamos de estar, ¿verdad? Entonces también hemos como, creo que es por eso es tan importante como regresar, ¿verdad? A ese momento y, y empezar a ver qué es, ¿verdad? Atender esta situación que se nos ha vuelto algo que se nos salió de las manos, ¿verdad? Yo creo que el nacimiento es uno de los eventos más importantes para un ser humano. Hay este obstetra francés, Michel Oden, que habla que Ah, la capacidad de amar, ¿verdad?, de un ser humano está unida a su nacimiento, porque en el nacimiento hay una cantidad de hormona, de esta hormona de la oxitocina, que se habla que es la hormona del amor que se segrega y que es uno de los momentos en la vida en que más podemos tener contacto con esta hormona. Entonces él habla siempre como si no cambiamos la forma de nacer, no vamos a poder cambiar el mundo, ¿verdad? Él habla de algo que se exacto. va a hilar muy, muy fino de la importancia de cómo nacemos para un cambio de la humanidad, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que todos nuestros niños y niñas nazcan en ambientes amorosos donde tengan respeto, ¿verdad? Mónica, justamente por eso nos interesaba el tema y nos interesaba, por supuesto, que seas vos la persona invitada, justamente por este enfoque, porque, bueno, vos sabés que dentro de la escuela nosotros seguimos mucho la línea de Wilhelm Reich, y uno de los grandes proyectos de Wilhelm Reich se llamó Los niños del futuro, porque él se imaginaba, justamente él planteaba esto en los años 30 del siglo pasado, decía, si no se, digamos, si siguen naciendo niños que nacen en condiciones de violencia y son recibidos en condiciones de violencia, es imposible terminar con la peste emocional, imposible, porque ese es un momento fundante dentro del psiquismo. Esa separación, ese tema de que el niño viene de estar en un mundo contenido, completamente contenido, salir al vacío y de ese vacío quedar separado de su mundo, que es su madre, ¿verdad? Su mundo es madre, sus olores, su sonido, el tacto, todo eso es su madre, ese es el mundo del quedar separado, es terrible, ¿verdad? Y yo me imagino lo que deben ser las sensaciones del bebé en la cesárea. Claro que la cesárea es una gran herramienta para las urgencias. De hecho, yo tuve a mi última hija por cesárea por una necesidad, bueno, si no se moría, ya estaba haciendo una arritmia y estaba con dificultades. Pero eso yo lo veo en mi propia hija, como hay una angustia de base. Claro. Y entonces es eso, ¿verdad? Hemos caído como se ha perdido totalmente ese sentido, ¿verdad? De la importancia de un nacimiento. Entonces, muchas mujeres por miedo, ¿verdad? Además que esto de la violencia ha hecho que las historias de las mujeres por generaciones de generaciones sean súper traumáticas. Entonces, por supuesto, si yo tengo todas mis generaciones de mujeres que han parido en tanto dolor, pues muy probable yo voy a tener mucho miedo de entrar a ese proceso, ¿verdad? Exactamente. Porque la historia está cargada de miedo. Entonces, lo que queremos, ¿verdad? El movimiento de parto respetado aquí, específicamente en Costa Rica, esa es nuestra lucha. Es como, no puede ser que una mujer tenga que pagar un especialista tal o una partera tal, ¿verdad? Que sea porque necesitan, o sea, nuestras mujeres todas merecen y nuestros bebés todos merecen una bienvenida amorosa y respetuosa, ¿verdad? No debería de ser una cuestión Un eh, lujo, no debería ser un lujo, exacto, debería, es una necesidad. exacto. Entonces, ahora con esta ley, ¿verdad? Se logra que se pene la violencia obstétrica, entonces hace que los profesionales de salud, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos las mujeres puedan defenderse y saber que hay una causa que pueden seguir, ¿verdad? Pero igual falta mucho, ¿verdad? Nosotros igual tenemos esto, estamos súper felices de que pasó la ley y día a día nos llegan historias iguales de mujeres violentadas,
de situaciones que uno no puede creer cómo una mujer en ese proceso tan vulnerable puede ser tratada de una manera tan injusta, ¿verdad? Tan dolorosa. Es algo como que uno se queda impactado de sus historias. Bueno, claro. Ahora tenemos, ¿verdad? Tenemos como esa fuerza de que, bueno, ahora ya tenemos algo que nos defienda, ¿verdad? Para seguir luchando. Yo siempre les digo que para mí es un tema de una sensibilización del personal de salud, que ahí es donde va a haber el cambio, ¿verdad? Porque Eso realmente... es fundamental, creo que es un tema fundamental, porque, digamos, una de las cosas que pasa con el personal de salud dentro del marco hospitalario, no solamente en relación al tema de las embarazadas, sino en general, es que se produce como modo defensivo una desensibilización del trabajador de la salud, sobre todo en la enfermería es muy, muy así, porque son los que están al pie del cañón, viendo situaciones dificilísimas, a veces teniendo que lidiar con falta de recursos. Entonces, bueno, son los que tienen que ver cómo resuelven. Con los médicos pasa lo mismo, entonces uno está confrontando todo el tiempo con la angustia del otro, con el dolor del otro, con la posibilidad de uno o la incapacidad de uno. En realidad es muy duro todo lo que sucede, pero yo creo que uno de los factores fundamentales que son en función del embarazo es muy importante, pero también en función de la salud toda, el sistema hospitalario debe cambiar. Y debe cambiar por ahí, por la cuestión de la sensibilidad. El que está ahí no es un expediente, el que está ahí no es un caso, el que está ahí no es una patología, no es eso. El que está ahí es un ser humano sufriente. Y Total. y sensiblemente en el tema de la mujer es mucho más, porque la asociación eh, embarazo va de la mano con los juicios sobre la sexualidad. Y entonces el desmerecimiento. Todo esto es como un combo que está todo pegado, digamos. No es nada, ya te dejo hablar, Eduardo, hoy está perdido. Entre medio de dos mujeres hablando de embarazo y de parto, el pobre tiene que levantar la mano. Te dejo. Me estaba acordando de un médico que tenemos aquí en Argentina, que es el doctor Rossetti, un humanista, que él justamente salgo un poquito de lo que estamos hablando para volver, ¿no es cierto? Él justamente lo que dice es que las investigaciones médicas, especialmente de la sintomatología médica, está basada en el varón y expuesta o sobreexpuesta en la mujer cuando, por ejemplo, un problema de riesgo cardíaco, la sintomatología es diferente en la mujer, pero se revisa como si fuera un varón. Entonces eso lo que ocasiona, por ejemplo, acá en Argentina, por lo que él comentaba en un reportaje, es que hay veces que hay errores en el diagnóstico cuando en realidad padece de algo grave y no lo ven como algo grave, ¿no es cierto? Entonces esto yo lo traslado al tema de todo lo que estamos hablando, porque es, como decir, nuevamente un trasfondo, dejar de lado o no ver a la mujer con sus características particulares, biológicas, que son diferentes al del varón. Entonces, volvemos otra vez al tema de la imagen de solo lo masculino, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería aportar. Después el tema de, acá en Argentina estamos bastante verdes, o sea, lentos en el sentido de lo que han logrado en Costa Rica, pero hay mucha gente, especialmente personas que están en el tema, loulas, parteros, que están en el tema y están tratando de hacer algo similar. Acá en Argentina, bueno, todo es 20 años, 30 años, ¿no? Siempre es Más lento. atrás. Más Es atrás. terrible que tengamos que decir esto todo el tiempo. Entonces, bueno, estaba recordando uno de los programas del 2010, 2011 que hacíamos en radio, que se tocó este tema en particular, y allí lo que estábamos viendo justamente la necesidad de que sea un amoroso recurso el de traer los bebés en una manera totalmente amable.
para justamente crear un mundo en paz, ¿no? O por lo menos más pacífico. Yo, por ejemplo, dentro de mi tarea de trabajo terapéutico, tengo justamente una carpetita que es la manera en que nace la persona en consulta, como para, digamos, trabajar justamente esa área muchas veces bloqueada, inclusive en la creatividad o en la manera de expresión, en las angustias, en los miedos, que provienen de cómo nació, cómo se gestó y cómo nació, ¿no? Y es sorprendente el impacto. Además, las historias que me cuentan algunas mamás del maltrato que han recibido y el bullying, inclusive en pleno quirófano, en pleno nacimiento, la verdad que a mí me asombra lo que los seres humanos somos capaces, ¿no? Es realmente muy triste lo que se ve. Otras veces no, otras veces, bueno, la persona tiene más información, la mamá tiene más información y trata de buscar gente idónea que busque un parto más amable, porque justamente está todo este grupo de personas que están buscando la manera de regularizar en el país un parto no violento, ¿no? Eso, Bueno, eso es lo Moni, que quería agregar. no, muy importante, Eduardo. Y volvemos con Mónica ahora a ver si nos contás un poquito más cómo sentís vos la incidencia, sobre todo en la mujer, cuando se respeta ese proceso. ¿Qué cosas son las que se favorecen a la mujer y al bebé, verdad? En un parto respetado. Bueno, yo lo que más puedo ver es como su posparto, ¿verdad? Es algo vital, el tiempo después, ¿verdad? Yo siempre les digo, bueno, el parto son unas horas realmente, pero el posparto realmente es un proceso donde nos hormonalmente, en el parto también, pero el posparto es un proceso hormonal bien fuerte en el que transitamos las mujeres. Es un proceso de mucha entrega, ¿verdad? De mucho cansancio, y podemos ver, o sea, en las mujeres en las cuales cuidamos con amor y con respeto, cómo ellas pueden entregarse a este proceso de una manera más fácil, diría yo, como más fluida, ¿verdad? La lactancia, ¿verdad? Hay muchos procesos que vienen después, el cuidado de su bebé, que son mucho más, se dan más en armonía cuando cuidamos de una manera respetuosa el proceso de un, de un nacimiento, ¿verdad? Entonces, también como ella puede vivir, ¿verdad? El poder de su cuerpo, ¿verdad? La fuerza que tiene, o sea, es un proceso que empodera muchísimo a las mujeres. Entonces, yo las puedo ver después de que lograron ese gran reto, como toda esa, cómo florecen desde otros lugares, ¿verdad? Y aunque Elsa, yo he visto, aunque terminemos en cesárea, aunque nuestro proceso era un Claro. parto natural, porque no siempre, como decís, hay cosas que pasan, que suceden, no podemos controlarlo todo. Agradecemos que la ciencia haya avanzado tanto y que una cesárea se pueda hacer en 20 minutos para que un bebé viva, ¿verdad? O una mamá viva. Entonces, yo puedo ver que esa mamá que pasó por todo ese reto, que hizo todo, que entregó todo, igual, o sea, de verdad, sigue, o sea, aunque haya terminado una cesárea bueno, vos ya la viviste, yo viví un parto natural y yo nada más puedo contar desde mi experiencia de la observación, no desde algo vivido, es un proceso súper duro, ¿verdad? Es una recuperación mucho más lenta que un parto vaginal, ¿verdad? El dolor y todo lo que se transita después. Bueno, para mí yo siempre digo que fue mi peor experiencia. O sea que los partos naturales realmente yo me sentía con toda la energía. Y es Claro. muy traumático porque está asociado al hecho de que te abren, ¿verdad? Uno sabe que esa es la salvación del bebé, pero son muchas capas de tejido que se abren. La sensación, hay una sensación también como es una mezcla de miedo, Claro. fe, y está asociado a una agresión, no hay vuelta de hoja. Porque Claro. vos sabés que las mamás estamos muy sensibles con todo lo que sucede alrededor del vientre como lugar. Entonces, Total. Entonces, sí, yo creo como que yo puedo ver las mujeres que no, ¿verdad? Que se hizo la operación porque era necesario, cómo también su cuerpo reacciona de una manera distinta. Y ahora luchamos además porque sean cesáreas respetadas, porque su bebé
vaya al pecho directamente, porque, ¿verdad? Igual como te digo, esto es solamente en este instante en los hospitales privados y con algunos médicos, porque hasta eso, ¿verdad? No es como que todos los médicos están abiertos a hacer partos vaginales naturales, respetados, ni tampoco cesáreas humanizadas, que le llaman ahora. Que yo siempre tengo como una cosa, ¿verdad? Y con esto de las cesáreas humanizadas, porque fue también como algo, un producto que se empezó a vender. Entonces también Ajá. siento que por ahí nos empiezan como también un poco como a engañar. Ah, pero vas a tener una cesárea humanizada. Y entonces no nos cuentan todo lo que pierde nuestro bebé al pasar por nuestra vagina. La colonización del microbioma, que es vital, que ya hay estudios Vital. científicos de la importancia para un ser humano el microbioma, o sea, la colonización de esas bacterias, las hormonas que segrega la mamá durante el proceso, que pasa a su bebé, o sea, hay un montón de cosas que no, ¿verdad? Que entonces ahora se vende este producto de cesáreas humanizadas, entonces las mujeres, ah, bueno, no, pero yo voy a tener una cesárea humanizada. Entonces, yo voy con la cesárea humanizada cuando igual respeto la decisión de las mujeres, creo que eso para mí es algo vital, ¿verdad? Como respetar, pero desde la información. Entonces yo cuando tengo una mujer que quiere una cesárea, yo le doy toda la información de los beneficios de tener una cesárea y de tener un parto vaginal natural, fisiológico. Y que ella pueda elegir qué es lo que a mí me pone un poco, me abruma, ¿verdad? Como que eso es como mi lucha, como cómo logramos que las mujeres estén informadas y tomen sus decisiones desde la información. Es que esto es increíble, eso mismo, yo entiendo porque por otra parte es angustioso. Me imagino en tu caso estar lidiando con esto, porque cuando uno lo piensa es como increíble que una mujer que es mamífera haya sufrido una enajenación tan terrible de su cuerpo que no sabe cuál es el proceso que va a vivir. Es tremendo. Incluso después hay otros temas que vos tocaste, que es la lactancia, por ejemplo. Alrededor de la década del 70 se había puesto de moda no dar el pecho, porque, y todo esto después se demostró que fue un operativo, entre otras, de compañías que empezaron a desarrollar la leche maternizada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces había un gran negocio de por medio. Y Escardó fue uno de los que denunció antes. exactamente, el doctor Escardó en Argentina, que fue una eminencia de pediatra, y fue una persona, un gran comunicador. Él se dedicó en ese momento a denunciar el carácter completamente regresivo que tenía esa idea de ponerle a la mujer de que en realidad se le iban a deformar los pechos, que en realidad el bebé no se iba a alimentar bien, o sea, tocando los temas que a uno como mamá más le preocupan o más tiene allí, ¿no? Y podrá, y podré, y será buena mi leche, etcétera, etcétera, que eso se ve. Pero es tremendo que la mujer no tenga esa información. Así que a mí me parece, de este lado del mostrador, ¿verdad? Que la verdad que el trabajo tuyo y el trabajo de ustedes ya ahí es esencial. O sea, ahí empieza el empoderamiento. Es ahí donde alguien puede decir, ah, era así, entonces, ¿qué puedo esperar? Sí, Elsa, yo he tenido familias que han, digamos, su primer parto, tal vez tuvieron una cesárea programada porque el médico les dijo que bla, 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 y el segundo parto, tal vez tuvieron otra cesárea porque no, al final el proceso se intentó, pero el agradecimiento de ellas, o sea, es increíble, todo como ellas dicen, solamente vivir las contracciones, solo sentirlo en mi cuerpo, solo saber que yo estaba entregada a este proceso, ya cambió totalmente mi historia, ¿verdad? Ya cambia totalmente, es que es un proceso hormonal, es que hasta que no, ¿verdad? Y es parte de nuestra sexualidad, como decías antes. Se ha separado como si el parto no fuera parte, si son nuestros órganos sexuales, es nuestra sexualidad, son las mismas hormonas que cuando hacemos el amor, son las mismas hormonas que están presentes cuando estamos pariendo. Entonces yo creo que hasta que no volvamos a eso, hasta que otra vez no hagamos ese clic, ¿verdad? Los profesionales de salud, porque en nosotros está también mucho, ¿verdad? El desinformar o el informar.
Porque el otro día hablé con me llamó una clienta buscándome como para ver y contándome de su ginecóloga, y yo estaba impresionada. O sea, yo decía, ¿cómo puede ser que un profesional, un médico ginecológico, ginecobstetra, con todos los años que ha trabajado, con toda la información que tiene, con todos sus estudios, vaya a decirle cosas a la mamá como, bueno, es que yo creo que tu vagina tiene mucho tono muscular y de fijo tu bebé no va a pasar? A mí no me gusta tener bebés viejos, así. Yo digo, ¿cómo hablan o sea, unas cosas que yo digo, no puedo creer que sea un profesional en salud el que esté informando de esta manera a las mujeres? A mí me queda... Eso es Y bueno, violencia. Eso eso es es violencia. violencia. Eso es violencia disfrazada. Eso es Exacto. pura violencia. Yo les digo, eso es violencia, no darme la información correcta y no hablarme también de lo que una cesárea puede causar en mi cuerpo, porque es una cirugía mayor. Yo también Es una estoy en cirugía. muchísimo riesgo. Se puede infectar, puedo tener menos, o sea, pueden haber muchas cosas que pueden pasar en una cirugía. Entonces, desde el minuto 1 en que no nos dan la información completa, ya nos están violentando. Y después otro tema que es muy sensible en la mujer, que es la descalificación sobre su capacidad para dar a luz, ¿no es cierto? O en su momento, no, vos sos muy estrecha, tenés las caderas muy estrechas, no vas a poder, por ejemplo. Son locuras, cuando en realidad uno sabe que se va produciendo justamente, yo creo que la característica de la mujer es la metamorfosis, siempre es la metamorfosis. Entonces, justamente con esa capacidad de metamorfosis, nosotros tenemos toda la posibilidad de que nuestras articulaciones se expandan y que vuelvan a su lugar, que nuestros tejidos se expandan y que vuelvan a su lugar. Es un don, realmente es un don. Entonces, bueno, todo eso aparece negado y bueno, lo tenemos que leer todavía en el dominio del patriarcado completo sobre todos, sobre los hombres y sobre las mujeres. Porque digamos que acá no, los papás que puedan querer en una época, bueno, aquí mismo en Costa Rica, sin irme tan lejos, que querían presenciar un parto, no estoy hablando del 2000, y tenían dificultades para poder entrar en un hospital público a presenciar el parto con su mujer, a recibir a su hijo. Entonces, esto es, como decías en un principio, el daño es a la familia. Es completo, es a la familia. Y por otra parte, la información también tiene que llegar al varón, porque todo lo que es el posparto es una actividad que tiene que ser común, no puede ser solo de la mujer. O sea, el padre tiene que estar lo más posible para poder colaborar, para poder hacer su ligación totalmente biológica con el bebé. Y todo ese primer tiempo es bastante crucial. Y fijémonos, ¿no? Es decir, esta sociedad patriarcal le da una licencia suficiente a un papá para que esté acompañando. Ya estamos casi como fuera de tiempo. En cualquier momento acá en Argentina, los desde los cortan, 90, así que va a ser así. Desde los 90 o antes, el padre puede estar, el varón puede estar en el parto. Sí, no Sí, bueno. aquí también, pero es eso que dice Elsa, como que ellos se dan el permiso de decir, ah, no, hoy hay muchas pacientes, hoy no puedes entrar, No hoy sí. Es como que ellos se dan el permiso, porque es una ahora lo que salió en la ley, es una de las cosas que se tienen que cumplir por obligación, porque es violencia que una mujer esté sola durante un proceso de parto. Eso también es violencia. Entonces, hay muchas cosas y que las mujeres no tienen la información. Entre más logremos llegar a más y más mujeres, vamos también a que, sí, las mujeres necesitamos saber, por lo menos. Mónica, como el tiempo es cruel y tirano, vamos a hacer una cosa. A mí me parece que el tema da para mucho más. Entonces, yo te estoy invitando para otro programa y para que decidamos, o sea, hagamos ese programa casi como si fuera una especie de clase a las mamás. Ok.
¿Te parece? O sea, para que... Sí, sí. O sea, podemos, me parece como eso, los puntos de la ley están súper claros de qué es violencia y qué no es violencia. Podemos tocar y informar y sí me parece que sería un programa lindo que quedara ahí, ¿verdad? Como que sería una información muy, muy valiosa para las mujeres. Exactamente, porque después es un programa que lo vamos a repartir y repartir y repartir. Okay. Entonces, yo te agradezco muchísimo, muchísimo, y estoy segurísima de que tenemos que hacer ese trabajo de poder hacer un programa sobre la ley y pasarlo, y esto va a servir también para nuestros oyentes de Argentina, que también van a tener un modelito para empezar a luchar por él, ¿verdad? Okay. Bueno, entonces nos vamos, y por favor, bueno, campanita, suscríbanse al canal, todo lo que pedimos siempre. Vos, Eduardo, que a vos te quedan bien todas las despedidas. Y el like, que siempre agradecemos, compartan el video, y muchas gracias por seguirnos, y para los que se sumen, bienvenidos. Y gracias, Mónica, porque la verdad, excelente todo lo que he escuchado, he aprendido también, así que bueno, gracias. Siempre nos gusta aprender en los programas. Gracias. Gracias por la invitación y nos vemos. Ok, hasta luego. Chao.